Este jueves se dieron a conocer los resultados de la encuesta Adimark de febrero. Entre ellos destaca el 27% de aprobación de la presidenta Bachelet, un punto menos que el mes anterior, mientras su desaprobación llegó a un 67%. Para conocer más detalles de estos resultados nos acompaña el director del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales, Fernando García Nada. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Fernando, ¿cómo haces tú la lectura de la desaprobación de la presidenta? Llega hasta un 67%, aumentó incluso 3 puntos. ¿Qué pasa que la presidenta no puede repuntar? O sea, yo tiendo a no estar muy de acuerdo con esa premisa. En realidad lo que estamos viendo es un freno de la desaprobación, ¿no? O sea, si uno calcula, si uno ve la curva desde cuando empezó todo esto, ¿no? En febrero del año pasado, hasta hoy día vemos que hay una muy fuerte curva hasta junio de desaprobación y luego hay una especie de estabilización. Muy por el contrario, hay algunos elementos dentro de sus atributos que no solamente se mantienen, sino que incluso siguen siendo bajos, pero hay un tipo de rebote que tiene que ver, por ejemplo, con el liderazgo y con la confianza. ¿A qué se puede, cómo podemos explicar esto? Bueno, yo creo que en buena medida a que probablemente lo que veíamos ver, ¿no? O sea, que el tema de la gratuidad probablemente está haciendo algún tipo de rebote, va a tener algún tipo de efecto, y yo creo que de aquí a lo que viene de este año, cuando las reformas ya estén un poquito más en marcha, cuando esté un poquito la casa más ordenada, creo que podría darse algún tipo de repunte y no debería seguir bajando, creo yo, a menos que sigan habiendo nuevos casos, que creo que es poco probable. La reforma educacional, como tú ya lo decías, puede ser también el gancho para que pueda salir más a flote la presidenta, considerando los bajos niveles de aprobación. Y lo hemos visto también a su vuelta de vacaciones. Ella prácticamente ha hecho 3 o 4 actividades, todo enfocado a la reforma educacional. ¿Cómo está usando también ese recurso, en el sentido de que ya se ven logros, de que está aumentando incluso la aprobación de la reforma educacional en las encuestas para que ella también pueda ganar aprobación? No, yo creo que está totalmente en línea. Yo creo no solamente va a ser la reforma educacional, el tema de la gratuidad, el que la gente va a empezar a sentirlo, ¿no? Va a empezar a sentir un poco más, sino que además yo pienso que también la reforma laboral, también cuando una vez que esté más asentada, lo que pase, dependiendo de lo que resulte de esta reforma. Una cosa que yo creo que llama más la atención de esta encuesta es que buena parte del país, si tú ves la distribución, tanto como la gente se siente más cercana a las izquierdas o a las derechas, o según la distribución por los partidos políticos, tú te das cuenta que el país en este momento está viviendo, a pesar de lo que uno pueda creer, está viviendo más cerca de una agenda política que es más cercana a las izquierdas, ¿no? Por lo tanto, esta debería ser una señal creo yo, quería ser una señal para el gobierno, de tal manera que cuando tú tienes un poquito la brújula perdida, como a veces pasa dentro del gobierno, o por lo menos se deja ver, creo que eso podría ser algún tipo de señal que podría reafirmar un poco lo que fue también la condición de origen de este gobierno, es decir, un poquito más volver a las causas por las cuales fue elegido. En el caso del gobierno llamó la atención la baja, tuvo 5 puntos menos de aprobación, llegó a un 20%, un 74% lo desaprueba, e incluso el director de Adimark decía, Roberto Méndez, decía, esto es una brecha que nunca se había visto entre la aprobación de la presidenta y la aprobación de su gobierno. ¿Qué pasa ahí? Sí, evidentemente yo creo que hay una especie de disociación, primero, entre la figura de la presidenta y el gobierno. El gobierno tiene que ver muchas veces, más que con esos atributos de liderazgo que tiene la presidenta, en un país tan presidencialista como este, yo creo que el gobierno tiene más que ver una relación con cómo la gente vive, ¿no? Cómo está percibiendo su entorno, el mundo vivido, digamos. Y si tú ves que la gente evalúa mal, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la delincuencia, el tema mapuche, ¿no? El tema del Transantiago, que son los aspectos que están más mal evaluados, tienen que, salvo el tema mapuche de la gente del sur, digamos, pero el resto del país probablemente lo ve más a la distancia. El otro son temas que la gente lo percibe, lo vive. Entonces, como la vive, la gente tiende a responsabilizar al gobierno en su conjunto, más que al presidente, que tiene un poquito, sobre todo en estos últimos meses que hemos visto que hay una disociación, hay una especie, la política de comunicación del gobierno ha sido, en cierta manera, proteger esta imagen de la presidenta, ha tomado distancia, ya no es tan común que ella hable, ¿no es cierto? Es para ciertos momentos que se le trata de significar de una manera distinta, se les trata de simbolizar de una manera distinta, lo que evidentemente tiene como contrapartida que el gobierno al final, que es el que toma las decisiones del día a día, ¿no? O por lo menos que eso es como lo registra la gente, pueda tener algún tipo de peor evaluación o una disociación entre lo que es la imagen del presidente y lo que es la imagen del gobierno en su conjunto.
punto. Y quien se llevó en este mes, o sea, en febrero, la peor evaluación fue el ministro vocero de gobierno, no en el sentido que es el peor evaluado, sino que el que tuvo una baja más importante. Lógico, claro. Pero ¿qué pasa ahí también con el ministro vocero de gobierno? También lo digo porque desde Adimark decían que en febrero uno de los hitos que pasó, para poner en contexto, cuando se hizo esta encuesta, era, por ejemplo, el problema o la polémica que se generó con el documental, el posible, eventual documental de la presidenta Bachelet. Estaba a cargo del ministro de Secretaría General de Gobierno, pero ¿qué pasa entonces finalmente con la figura de Marcelo Díaz? Es que yo creo que ahí yo disiento de Adimark, digamos, porque o sea, las encuestas, dejémoslo claro, son como más que la expresión de la racionalidad de la gente, de cómo la gente evalúa más arriba o más abajo, los argumentos políticos, es el ambiente, ¿no es cierto? Son totalmente, muchas veces son emotivas, tú no sabes si la gente está leyendo o no está leyendo. Más bien, todo lo que sabemos hoy día es que más bien la gente no está leyendo noticias y probablemente tiene una opinión más débil de las cosas, ¿no? Entonces, quedémonos con la idea de que hay como lo que genera la encuesta, lo que mide la encuesta, son ambientes, sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace una encuesta como la de Adimark mide lo que es febrero, pero realmente yo creo que lo que ocurre con el ministro Díaz es que yo creo que quedó el ambiente donde él se le responsabiliza, fue una cara muy visible, por ejemplo, el tema del incendio del vertedero, ¿te das cuenta? Donde la gente se pegó muy fuerte, porque no hay otro elemento que pueda cambiar y que permita explicar el tema del ministro Díaz. El ministro Díaz sí tuvo algunos problemas, unos entredichos, fue criticado por sus versiones de prensa con respecto a la quema, ¿no? Si era tóxico o no era tóxico. Él se metió un poquito a la distancia y hubo algún tipo de críticas en eso. Creo que ese ambiente quedó, porque más allá, yo no sé si que puede haber pegado para la gente, digamos, el caso Cabal viene desde un año, ¿te das cuenta? No creo, el caso Soquimich, Riquelme, todas esas cosas. Lo que pasa es que en febrero pasó el caso Riquelme y vuelve a revivir el caso Cabal, y eso quizás también lo que se dice que le pega a la presidenta. Durante todo el año tú tuviste eso, no es una variable que realmente te permita explicar por qué de repente Díaz baja tan bruscamente. Por eso yo creo que más que eso, si uno ve más o menos la agenda de esos días, claro, Adimark te dice desde el 1 de febrero, pero tú actúas así. No, tú arrastras, ¿no es cierto?, impresiones probablemente de una semana o 2 semanas antes. No es que habría que hilar más fino con respecto a qué es lo que está evaluando la gente, como bien o mal, en particular. Claro, porque también en el tema del documental se daba el monto, que era bastante elevado, y se decía de por qué a trato directo se destinan estos montos, considerando que hay que el reajuste fiscal, que ya venían anunciando. Yo no creo que la gente no asocia necesariamente eso al ministro Díaz. No creo que sea y que pegue de una manera tan fuerte para solamente él y no, por ejemplo, otros miembros del gobierno, porque la gente de cultura, la misma presidenta, ¿de acuerdo? Pero que él, yo creo que tiendo a tomar distancia de eso. Fernando, respecto también a la aprobación y también el modo de conocimiento que tienen estos nuevos movimientos que se les catalogaban de emergentes, llamó la atención, Revolución Democrática, Ciudadanos son los que más apoyos tienen. ¿Es también una indicación de este recambio generacional o recambio también que no están ni catalogados en los tradicionales partidos, ni tampoco se declaran, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, ni totalmente de izquierda ni totalmente de derecha? Sí, yo creo que hay algo interesante en esta encuesta, tiene que ver con esa distribución de los partidos, ¿no es cierto? Donde estamos viendo efectivamente Revolución Democrática, Ciudadanos, son movimientos, uno está más bien en proceso de constituirse el partido. La primera que sale medido hoy día el Partido Humanista tiene, a diferencia de los otros dos, porque Ciudadanos y Revolución Democrática tienen muy bajo nivel de conocimiento. Sí. No, Revolución Democrática tiene más que Ciudadanos, el que pero tiene es bajo menos. Todavía, si tú ves el cuadrante. Comparado con todos los partidos. Exacto, ¿no es cierto? El que sí tiene el Partido Comunista, que es primera vez que sale, yo creo que es importante, porque además no son partidos, como tú dices, de los tradicionales, ¿no? Los tradicionales están mucho más hacia son mucho menos desconocidos y además tienen una mala evaluación. A mí lo que me llama también la atención es que fíjate que el PRO no le está pegando muy fuerte el tema de Marco Enrique Minami, y luego el PRO viene el Partido Socialista, es decir, tampoco hay una... a ver, lo que te quiero decir es que yo creo que el caso Cabal, Soquimich, los casos de corrupción que recoge la encuesta en otras partes, le están pegando mucho más fuerte, evidentemente, al otro lado del espectro político. A la UDI, que es la peor evaluada, y a la presidenta Bachelet como figura, ¿o no en el caso Cabal? Yo creo que no. Lo que da cuenta esto
Es que evidentemente, como te digo, o sea, la UDI ya prácticamente no ya empieza a ser casi anecdótico lo que está quedando. El 17% es muy bajo, casi ya un residuo, ¿te das cuenta? Y lo que empieza a subir es Renovación Nacional. Es decir, que la gente que se está yendo de la UDI, al parecer, o que está adhiriendo, o está, ¿no es cierto?, más cercana a la UDI, la está recogiendo la Renovación Nacional. Entonces, yo creo que, primero, lo que hay que preguntarse es qué pasa con la UDI acá. No solamente una cuestión de imagen lo que está pasando, yo creo que una crisis grave está la UTI y la UDI, porque además vienen ahora una elección de un sistema de financiamiento que va a ser aún más complicado que en otras elecciones. ¿Te das cuenta? Entonces la UDI, yo creo que está, uno lo pone a nivel más largo plazo, yo creo que la UDI debería estar en la UTI, y en ese momento ojalá que le estén poniendo suero, porque la verdad que está en unas condiciones muy complicadas. Renovación Nacional está recogiendo un poquito este asunto, Partido Radical muy bajo, pero me llama la atención, insisto, en que no solamente son estos dos movimientos, sino que partidos que son partidos relativamente de izquierda, que hace coincidir con el Partido Humanista, el Partido Socialista y el PRO, están con altos niveles de conocimiento y con unos niveles de aprobación que no son comparables a lo que puede tener la UDI o la Democracia Cristiana o Renovación Nacional. Yo creo que esos son señales de un poco de lo que está pasando en este momento, y que yo creo que debería condicionar un poco lo que se va a presentar en las campañas municipales. ¿Qué pasa también que causó bastante discusión? Fue el humor político durante el Festival de Viña. Quizás esto no alcanzó a medir la encuesta, pero esto podría también influir en las encuestas futuras, por ejemplo, de percepciones de los políticos o de personajes también, no sé, por ejemplo, se atacó fuertemente al hijo de la presidenta, eso indudablemente va a relacionar a la mandataria o a personajes de derecha también. ¿Cómo se podría también traducir eso en la encuesta? ¿La gente lo tiene en su inconsciente para luego opinar? Sin duda. Y ahí, claro, nuevamente lo que ocurre es que la mala aprobación va a toda la clase política, y particularmente los partidos más tradicionales, son los que les pegan más fuerte. Probablemente esta encuesta no alcanzó a tomar a todos, no me acuerdo exactamente las fechas que hace la encuesta, pero probablemente no alcanzó a tomar todo esto. Pero sin duda que a quien le pega más fuerte es a los partidos políticos. Ahora, lo que sí es curioso es que si bien la gente hoy día está criticando fuertemente o se identifica con las críticas que se le hacen en los partidos, en el humor, por ejemplo, esta gente lo que hace, es bien irónico lo que ocurre, si bien se pone en una situación de criticar, no está capaz, en cierta manera, de adherir a otros partidos, y eso es lo más grave, porque también es una especie de orfandad al sistema político. Fernando, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Hasta pronto.